historia se cuenta en mi pueblo, San Lucas. El cráneo de Alce se expone en un pequeño museo dentro del Palacio Municipal, donde se guardan cosas que se consideran importantes dentro de la historia del pueblo. En medio del parque principal hay una estatua en honor a Juan Fermín, a quien se le conoce como el mejor presidente que ha tenido el pueblo, al grado de dar su vida por él. La leyenda que a continuación escucharán se ha contado en el pueblo de generación en generación. Desconozco si es real, pero al menos sí, es muy sorprendente. Juan era un jornalero muy trabajador que, como muchos más de la zona, había dejado el pueblo para irse en busca del sueño americano. Al estar allá, sus talentos en la fabricación de zapatos y su bordado artesanal fueron del agrado de los gabachos y, poco a poco, se empezó a hacer de una pequeña fortuna, la cual mandaba hacia el pueblito para que su padre le construyera un rancho. Esta situación no era bien vista por toda la gente. Como siempre, nunca faltan las personas celosas y envidiosas que les duele ver el triunfo ajeno. Y ese era el caso de don Efraín. Irónicamente, era el hombre más acaudalado del poblado y no tenía nada que envidiarle a nadie en lo económico. Pero era tal su ambición y su hambre de poder que no le gustaba ver a nadie sobresalir, y mucho menos por tratarse de Juan, quien había sido trabajador de él, y nunca se había dejado amedrentar por el señor que gustaba de humillar a sus trabajadores, a quienes no bajaba de muertos de hambre. Al cabo de 5 años de arduo trabajo y esfuerzo, Juan ya era la segunda persona más acaudalada del pueblo. Su rancho ya era casi igual de grande que el de don Efraín, y todas las personas hablaban maravillas de él. Ya se encontraba en el pueblo viviendo en su rancho, y mucha gente talentosa que era trabajadora de don Efraín había ido a pedir oportunidad para trabajar con Juan. Él los recibía amablemente y trataba a todos como si fueran de su familia, con buenas condiciones de trabajo y un sueldo más acorde a sus habilidades. Los compradores de ganado también, poco a poco, hacían más tratos con Juan, provocando que las ventas de don Efraín disminuyeran drásticamente. Así fue pasando el tiempo y don Efraín dejó de ser el hombre más rico del sitio. Su poder, así como su dinero, iban drásticamente a la baja, hasta llegar al grado de tener que vender su rancho y, tragándose su orgullo, un día simplemente, entre la oscuridad y el anonimato, abandonó el poblado, aquel pueblo donde él reinaba con tiranía y con mano dura, humillando y haciendo de menos a la gente. Él aseguró que se vengaría del pueblo y que esto no se quedaría así. Algunas personas aseguran que se le vio ir a caballo hacia arriba de las montañas, un sitio donde muy pocos solían acudir, puesto que desde hacía mucho tiempo se decía que allí habitaba un pueblo infestado de nahuales, aunque este era un cuento de los abuelos, porque en el pueblo nunca nadie se había topado con alguno de ellos. Pasaron aproximadamente 2 años de prosperidad del rancho, que en general causó prosperidad a todo el pueblo, hasta que de un día para otro los animales comenzaron a perderse. Al principio, eran pocos los que se perdían sin dejar rastro alguno, pero después se trataba de horribles matanzas de animales que se notaba que los asesinos realizaban solo por el mero gusto, puesto que en muchos de esos asesinatos los animales eran mutilados, pero no se devoraba nada de ellos. Eran asesinados solo por placer. Para ese entonces, Juan ya había logrado, a base de sus buenas acciones, ser presidente del pueblo, y veía con desesperación cómo día a día la gente iba al Palacio Municipal a reportar desapariciones de sus animales de granja, que era el principal medio de sustento del poblado. Ante la necesidad de descubrir qué era lo que estaba asesinando a los animales, se armaron algunos grupos de cacería que espiaban y salían de noche para cazar a lo que fuera el asesino. Sin embargo, nunca pudieron cazarlo. Se corría la voz de que se había avistado un gran animal, robusto, de unos 2,5 metros de altura, que corría muy rápido y podía dar grandes saltos entre los árboles. Podía caminar en 2 patas, así como en 4. Su cara era una mezcla entre hombre, perro y lobo, así como también era completamente peludo y emitía un gruñido más fuerte que el de un león, situación que provocaba un miedo terrible hasta para el más valiente de los cazadores. A partir de ese momento, en el pueblo se comenzaron a vivir cosas peores.
El rancho de Juan había perdido más de la mitad de sus cabezas de ganado a manos de aquella criatura, y casi todo el pueblo había sido víctima de ella. Una hambruna comenzó a azotar al poblado por lo mismo, y la gente comenzó a malvender a sus animales antes de que fueran devorados o simplemente asesinados por la criatura, como le llamaban en ese entonces. Lejos de ser una solución, el hecho de quedarse sin animales de granja solo empeoró las cosas. En el poblado comenzaron a perderse personas, sobre todo aquellos que, por andar tomados, se quedaban a dormir en las calles, o aquellas mismas personas que se encontraban en situación de calle. Posteriormente comenzaron a perderse niños, principalmente recién nacidos. Era realmente macabra la forma de cómo se escuchaban por las noches los llantos de los niños provenientes del monte al ser arrastrados por aquella criatura, posiblemente para usarlos como su cena. Día tras día, se recibían en la comandancia familias desconsoladas, llorando por sus familiares y por sus pertenencias. Muchas familias huyeron del sitio, pero otras prefirieron quedarse a su suerte. Juan estaba desesperado con esta situación hasta que, después de darle tantas vueltas a la idea de cómo combatir a ese ser, se le ocurrió contactar a una vieja amiga de ascendencia afroamericana, con quien había entablado amistad durante su estancia en el gabacho. Esta mujer no era una mujer cualquiera, era una maestra de magia vudú, la cual era diferente a la magia vudú típica de los pueblos africanos. La magia vudú era más típica de los nativos americanos. La mujer, al platicar con Juan, rápidamente acudió al pueblo para ayudar, además de que se le ofreció una buena paga. Una vez estando en el pueblo, se le explicó la situación por la que se estaba atravesando y ella pidió que le mostraran el cadáver más fresco que se tenía como víctima de la criatura que azotaba el pueblo. Fue así como la llevaron al rancho de Don Juan y ella examinó una vaca que había amanecido decapitada. Al ver la vaca, ella comenzó a realizar un ritual y posteriormente entró en un estado de trance que asustó a los presentes. Ella comenzó a oler muy de cerca el cadáver, después se acostó sobre la tierra y, al cabo de unos minutos, se reincorporó ya en un estado normal y dijo que la vaca tenía en ella la baba de un nahual. Todos los presentes se sorprendieron con lo dicho, pues si bien se tenían sus sospechas, hasta el momento las historias de nahuales habían sido mitos. La bruja le pidió a Juan platicar a solas con él y ésta le dijo que se enfrentaban a un mal muy poderoso y que las balas de plata eran un mito sacado de las películas de lobos. Para combatir a este monstruo, era necesario pelearle de tú por tú y de poder a poder. Entonces, la bruja le ofreció invocar a una poderosa criatura que pudiera hacerle frente a este gran nahual. Pero esto sería costoso, debido a que se tendría que utilizar mucha magia para su invocación. Y la bruja le explicó cuál era el precio de invocar a este ser. Sin pensar mucho en la paga, Juan aceptó con tal de que su pueblo se librara de aquel ser del infierno. Fue así entonces como la bruja sacó de su carroza un gran cráneo de alce y se lo entregó a Juan. Le explicó que en un día de luna llena, ordenara a toda la población dormir en el cuartel municipal y que a las afueras del pueblo amarrara aquel cráneo en algún gran árbol y debajo de él pusiera algunos animales de granja como cebo. De igual manera, iba a necesitar un grupo mínimo de 20 hombres armados que fueran con ella a ese sitio para sentirse segura contra el gran nahual en caso de que la criatura invocada fallara en su encomienda. Fue en ese momento cuando la bruja mencionó por primera vez el nombre de la criatura. La criatura que invocaré es un temible demonio cornicabras. Al cabo de algunas noches, al fin llegó la noche de luna llena. Se realizó todo al pie de la letra como la bruja había dicho. Se internaron en el bosque, en los límites del pueblo, y el gran cráneo de alce quedó sobre un árbol, iluminado directamente por la luna. 2 gallinas y una cabrita se amarraron debajo de él, y una tercera gallina fue decapitada allí mismo por la bruja, quien realizó un círculo alrededor del árbol con la sangre. La bruja y los cazadores se resguardaron detrás de unas barricadas de piedra, y al cabo de 30 minutos, unos imponentes rugidos se empezaron a escuchar a lo lejos, seguidos del sonido de las ramas de los árboles quebrándose ante las poderosas pisadas de aquella criatura, la cual venía corriendo.
Al llegar al sitio, de un tajo aquel gran nahual partió a la cabrita en dos y se le fue encima para devorarla mientras las gallinas cacareaban desesperadas. Al ver al nahual, la bruja rápidamente comenzó a realizar un ritual y a hablar en un idioma desconocido. Sus ojos se tornaron blancos y entró en un tipo de trance. Las cuencas de los ojos de aquel cráneo de alce comenzaron a brillar y de su nariz empezó a salir un denso humo que por un rato cubrió parte del sitio. En cuestión de minutos, aquel humo se había disipado y allí, parada junto a un árbol, se encontraba una horrenda criatura con patas de cabra, los brazos bastante alargados al grado de que se arrastraban por el piso y con la cabeza de alce que aún era un cráneo con vida. El gran nahual, al ver esta criatura, se le fue encima y le mordió el cuello violentamente, pero no le realizó ningún daño. En contraataque, aquel demonio le lanzó un golpe a su costado y logró clavarle la mitad de sus garras en las costillas. El nahual emitió un gran grito de dolor, pero siguió mordisqueando a aquella criatura sin lograr herirla. Después de una larga batalla en la que el nahual lograba contener los ataques del demonio y en la que el demonio no recibía daño con los ataques del nahual, el nahual, muy mal herido, huyó del sitio desangrándose de las costillas y también con una gran herida en una pata que fue el resultado de una gran mordida que aquel demonio le había propinado. Los cazadores, al ver la retirada del nahual, intentaron huir tras él para cazarlo, pero la bruja les dijo que no era necesario. Aquel gran nahual iba a morir, puesto que la saliva de aquel demonio era extremadamente tóxica. Los cazadores se encontraban felices. Al fin lo habían vencido a la criatura que les atormentaba. No obstante, al paso de los minutos, se les borró la sonrisa de la cara y, muy al contrario, comenzaron a llorar desconsoladamente. La razón era que Juan yacía tirado a un lado de ellos, con heridas desgarradoras en varias partes del cuerpo. La bruja, tristemente, les explicó a los cazadores que el precio a pagar para la invocación de esa bestia era que alguien tenía que dar su vida y recibir todos los ataques que la bestia recibiera. Es por eso que Juan había muerto. Él había recibido el impacto de todas las heridas que el nahual le realizó al demonio cornicabras. Al pasar los días, la gran bruja se fue sin cobrar nada al pueblo y les dejó con ellos aquel gran cráneo de alce para que lo utilizaran por si en alguna otra ocasión se veían atacados por alguna criatura. A los pocos días, cuando la tranquilidad regresó al pueblo, un grupo de cazadores encontró bosque adentro el cadáver de don Efraín, quien yacía desnudo, con una profunda herida a la altura de las costillas y con una enorme mordida en una de las piernas. Sin duda, y tal como se pensaba, él era el gran nahual que regresó para vengarse.